soy profesora, ahí sí está grabando Carlos. Soy profesora a nivel secundario. Trabajo con Carlos Daconte en la jefatura regional. Él también es profesor de nivel secundario. Y bueno, como venimos hablando ya por ahí en otros encuentros, lo vuelvo a mencionar, que este es un proyecto articulado con varios actores del sistema educativo. Por una parte están estudiantes y docentes del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Después hay inspectoras de nivel secundario y de nivel superior. Bueno, nosotros que trabajamos en la jefatura regional y todo aquel que se fue sumando también desde la Secretaría de Extensión también de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El proyecto, en principio, nos proponemos un abordaje colaborativo de la llamada problemática ambiental. Quisimos habilitar el espacio para la participación de los y las jóvenes. En un principio, lo primero que nos planteamos es escuchar sus voces y cuáles son sus preocupaciones, qué significa lo ambiental para ellos y ellas, cuáles son las preocupaciones que surgen de las comunidades también. Así que, bueno, lo primero que hicimos fue una encuesta y de allí surgieron las propuestas, surgieron ideas nuevas para proyectos, que muchas de ustedes están trabajando ya en sus escuelas. Surgieron las ideas de las jornadas ambientales, que ahora voy a comentar un poco sobre eso. En septiembre hicimos 2 encuentros con estudiantes, donde cada grupo de trabajo fue comentando los avances en sus trabajos de investigación. Un poco también las pongo en contexto, ahora las voy a presentar a Alejandra Pastor y Soledad Hughes, que hoy nos van a compartir sus miradas y sus experiencias. Les comparto un poco el marco de lo que vinimos haciendo, ¿no? En septiembre 2 encuentros estudiantiles, donde cada escuela, bueno, fue comentando sobre sus proyectos. Entonces, la verdad que fue muy valioso el intercambio, hay un entusiasmo. Se hace mucho, o sea, muchas de las cosas que surgieron ya se estaban haciendo de manera individual por grupos de estudiantes que están muy comprometidos realmente, con mucha conciencia, con mucha responsabilidad, con ganas de contagiar al resto, la verdad que es eso. Así que el hecho de encontrarnos también se dio en ese intercambio, en esta motivación entre los pares y para los adultos también, es una gran motivación. Entonces, bueno, ahí los encuentros nos fueron mostrando lo que están haciendo. La idea es a fin de año hacer una muestra con todos los proyectos de las escuelas. Y ahora en el mes de octubre es el mes de las jornadas ambientales. Y esto también, las ideas surgieron de esas encuestas, donde los chicos y las chicas decían, bueno, queremos hacer campañas de concientización, queremos hacer salidas educativas. Bueno, lógico en el contexto de, además cuando hicimos la encuesta estábamos en virtualidad todavía porque era en junio, y los chicos y las chicas querían reunirse y salir, o sea, básicamente, y hacer, ¿no? Hacer, cambiar, transformar, construir, con muchas ganas. Entonces, por eso le damos espacio a estas jornadas ambientales. Algunos que pretenden empezar desde la escuela, limpieza de la escuela, otros quieren ir a limpiar playas, ya se anotaron para ir al Paseo Galíndez y también a la Punta Mogotes, a los balnearios de Punta Mogotes y a la laguna para ir a limpiar. Por otro lado, otras zonas, otras escuelas rurales plantean las huertas también, hacer huertas escolares y también intervenir en la comunidad. Una de las escuelas de Gloria de la Peregrina de Sierra de los Padres, en Mar del Plata, bueno, contaban sobre los agroquímicos y la gran preocupación por el agua. Y los y las estudiantes querían salir al barrio a pegar carteles, a comunicar lo que estaba pasando, a ir un poco más allá, a visibilizar, ¿no? Que no quede ahí. Por eso,
pusimos algunas fechas. La idea de las fechas es para que se anoten y que podamos participar, para que nosotros podamos acompañar esas salidas y que se vaya haciendo registro de lo que se está haciendo. Y sumar esfuerzos, ¿no? Porque se hace mucho y cada uno pone su granito de arena, pero la idea de este proyecto es entramar redes, ¿no? Sumar esfuerzos y desde ya que esto es una apertura, un espacio que se abre y que se va a seguir construyendo. Bueno, hoy tenemos dos invitadas, como dije antes, que nos van a hablar un poco de estos temas que fueron surgiendo en los proyectos, de los intereses de los y las jóvenes, y son María Alejandra Pastor, que es técnica superior en gestión ambiental y salud, secretaria de Safe Rider Argentina, profesora de residuos sólidos urbanos en el Instituto Superior de Formación Técnica 151, y ella se define como optimista. Hola, Alejandra. ¿Qué tal? Me tienen que esperar un segundo porque dejé la llave puesta y está entrando mi marido. Dale, no hay problema. Mientras también voy presentando a Soledad, doctora Karina Soledad Esquius, bióloga, integrante del proyecto de extensión Huertas Escolares Agroecológicas, Construyendo Soberanía Alimentaria desde el Pie, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hola, Soledad. Bueno, tenía todo calculado, pero no tanto, parece. No, nunca se calcula todo, no te hagas problema. En fin, es que no se fue con las llaves, ¿por qué? Pero bueno, bueno, sí, tal cual. ¿Qué tal? Encantada. Yo, gracias por la presentación. Sí, optimista, porque si no, no estaríamos acá. ¿No es cierto? Básicamente. Y yo, por lo que entendí del proyecto, lo que estaban interesados por ahí, por las cosas que hacemos nosotros a Safe Rider o desde el instituto y demás, tenía que ver con eso, con canalizar estas acciones que tienen como inquietudes los chicos, ¿no? ¿Sería o ese tipo de cosas? Sí, tal cual eso. Bien. Bueno, yo desde las cosas que estuve viendo que les interesaba, por ejemplo, bueno, residuos desde ya, y los residuos me parece que es un tema tan transversal que se puede realmente abordar desde todos lados y desde muchísimos lados y tiene muchos ingredientes, ¿no? No sé, si hablamos de residuos, hablamos de separar, de participación ciudadana, de compromisos, de reformular los hábitos de consumo, no consumo, bueno, involucra un montón de cosas, ver ciclos, meterse con el compostaje, ver lo que sucede desde la física, biología, química, desde donde se quiera, desde un montón de cosas, así que todo me parece siempre, por eso a mí es un área que me interesó mucho porque todos generamos residuos, todas las actividades generan residuos, el humano es el único que lo hace, así que hagamos cargo, nos tenemos que hacer cargo de alguna manera. En ese está también lo de la limpieza de playas, está incluido justamente en eso, porque todo lo que se ve en la playa es producto de las malas conductas humanas, ya sea de las malas gestiones en tierra o de las cuestiones que suceden incluso en el mar, como un montón de residuos que se ven provenientes de la pesca también, ¿no? O sea, siempre está relacionado con las actividades humanas. Entonces, bueno, involucrarnos en eso es realmente importante. Ahí cuando estaban hablando desde las cosas que hacen, cuando decís que es verdad, hay un montón de escuelas y docentes y demás que siempre parecería que trabajan mucho en soledad, ¿no? Porque faltaría este entramado o esta forma de conocer y saber qué es lo que hace otro para sumar, acoplarse o, no sé, agregarle un extra o continuarlo y demás. Y a mí me da siempre la sensación que en general en la escuela primaria, secundaria, incluso en jardín, a veces estos proyectos quedan truncos por esta falta de continuidad y que me parece que es lo que le hace una macana, es una macana para todo tipo de proyectos. Lo mismo pasa, si ustedes lo pueden ver, con los residuos en las ciudades, cuando todas estas campañas y demás no se sostienen, las cosas caen y cuando caen quedan realmente muchos casilleros atrás. Entonces, cuando se hacen estos avances, está buenísimo que si ahora está propuesto que esto suceda, bueno, no caiga en esto que termina en diciembre. Tiene que ser un escalón, listo. El que sigue va a ser otro. Y en ese tiene que haber este entramado, me parece que es fundamental, de saber qué es lo que está haciendo cada escuela, para que forme parte justamente de un plan, de algo que esté un poco más coordinado y que tenga una coherencia
incidencia territorial, porque nosotros vivimos en este distrito, tiene todo más o menos una cierta coherencia o territorialidad que comparte, ¿no? A pesar de sus particularidades sobre las que incidir desde justamente con los pies en el territorio. Entonces no van a ser proyectos que caigan de un escritorio lejano, sino que sean surgidos, como surgieron ahora aparentemente, del interés justamente de los alumnos que viven acá, y no que pisan este territorio. Entonces, bueno, darle bolilla a eso es sumamente importante e interesante porque son cuando se van a obtener los mejores resultados, ¿no? Que surgen de este interés. Una de las cosas que, entre las que había notado, entre las cosas que se pueden hacer que tienen que ver con esta, es saber qué es lo que existe. Por ejemplo, el instituto nuestro, yo soy del Instituto Superior de Formación Técnica 151, tiene la carrera de Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental y Salud, donde yo me recibí. Soy de la primer cohorte. Y bueno, después por concursos me sumé a dar residuos. El tema es que, por ejemplo, este instituto u otras iniciativas por ahí no se conocen. Y es re importante que es un instituto público y privado, público y gratuito, al que puede acceder cualquiera y que tenemos prácticas profesionalizantes y un montón de áreas que, por ejemplo, todo el listado que estaba entre los intereses de los chicos forman parte de las materias de la carrera. Entonces está buenísimo. Una, que los chicos conozcan que existe esa carrera, que es fundamental, y otra, que los docentes sepan que tienen ahí un montón de herramientas a echarle mano desde los docentes y desde los contactos que podemos tener los docentes para canalizar un montón de todas estas inquietudes que tiene la escuela. Y sigue siendo un entramado piola, porque es una escuela pública, con escuelas públicas, ¿no? Gratuitas y demás. Entonces, bueno, eso está bueno y me parece que tiene que surgir de esto, ¿no? De saber qué es lo existente, como cuando hacemos cualquier estudio de investigación, además, ¿no? Que primero vemos qué es lo que hay para no ni pisarlos, ni solaparnos, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, nada, desde ese punto de vista está bárbaro. Otra, para el tema de residuos, por ejemplo, están la ordenanza de puntos sustentables, ¿ustedes los conocen? Que tienen que ver con la gente del MTE, que es otra cooperativa que está trabajando. Ustedes saben, Mar del Plata tiene... Díganme si yo me estoy pasando o estoy yéndome a cualquier lado y cambio de rumbo, ¿no? ¿Está bien? ¿Bien? Bien. Mar del Plata, en el tema de residuos, tiene un problemón siempre, fundamentalmente por esto que les venía diciendo, que los procesos iniciados no se mantienen, y sobre todo en residuos, cuando unas campañas caen y volvemos muchísimos casilleros atrás. Eso es así. El descreimiento es mucho más difícil de sobrellevar o de recomponer que una conducta nueva, realmente. Entonces, bueno, al momento de sensibilizar, que a veces suena mejor que concientizar, porque decía, viste, a veces uno dice que yo no tengo conciencia. No, por ahí no estás al tanto nomás de alguna cosa. Tiene que ver con eso, con crear hábitos que empiecen a darle pie una cosa a la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de las escuelas, las huertas escolares, que el otro día estuvimos haciendo también con una red de vecinos, o sea, cuando la universidad sale también y se abre a realmente a vincularse con la comunidad y genera estos lazos, fíjense cómo ahí se entramaron varias acciones. Era la red de vecinos, que es otro proyecto de la Secretaría de Extensión. Bueno, yo que tengo además una cooperativa de trabajo relacionada a los residuos también, justamente para tratar de contribuir a estas cuestiones de mejorar la calidad de vida. El otro proyecto de huertas escolares, y se armó una jornada maravillosa, y bueno, y dio pie a unas cuantas cosas. Se puso un punto sustentable con la cooperativa Arrum, o sea que a partir de ahí, y se empezó también a poner una compostera, o sea, tenemos separación de residuos, compostera, huerta, soberanía alimentaria, ¿no? O sea, lo vamos ligando con un montón de cosas, con agroecología, con salud, ¿no? O sea, un montón de cosas en una sola jornada. Pero era un montón de gente tirando por el mismo lado y se armó ese entramado que estuvo buenísimo. Todo con cosas existentes, o sea que prácticamente muchas veces no hace falta inventar nada nuevo, sino saber qué es lo que hay y a partir de ahí sacar estos proyectos comunes, ¿no? Y esos entramados, que por más que uno diga que será una palabra por ahí de moda, pero es eso, ¿no? Es esa que realmente genera sinergia.
Entonces, bueno, eso de sumar lo existente, y por ejemplo, lo de los puntos sustentables, es una tarea muy interesante para hacer en las escuelas. Generalmente la gente está de room, o nosotros mismos, cualquiera puede ir a hablar de residuos. Nosotros, bueno, en este caso, yo también le hemos dado como cierto apoyo a esas cuestiones. Y por ejemplo, nosotros queremos armar uno en la escuela 3, que también siempre es en la técnica 3, que por ahí a veces se complica, pero bueno, ahí estaría como el instituto tiene como base la escuela 3 también, porque nosotros no tenemos, que ya de paso le paso el reclamo a la jefatura distrital, que el instituto nuestro no tiene edificio propio y le haría falta, mucha. Con las materias, con las carreras que tenemos sería imprescindible, pero bueno, en ese revoleo de cosas podemos poner un punto sustentable en la escuela 3. Entonces hay un montón de chicos que estarían con esto, ellos vienen y concientizan desde el rol del cartonero que tiene un saber muy importante por estar con el material, que se complementa muchísimo o incluso supera muchas veces a quienes nos dedicamos a residuos, porque son con los que están, y que tienen la realidad de la milanesa, ¿no? Saber qué es lo que sucede en este momento, y también una realidad que a veces es una porquería, sobre la que nosotros podemos tener incidencia para mejorarla, no solo porque les brindamos el material de la manera correcta y demás, sino para hacer valer esa tarea. Si nosotros supiésemos o todos tuviésemos conciencia de que estas personas que están invisibilizadas, los cartoneros, de cualquier sistema en cualquier lugar del mundo, bueno, pero que son héroes ambientales, bueno, tendrían otro escalafón en la vida social del mundo, y su trabajo sería mucho más valorizado. Y toda la cadena de macanas que sucede con los residuos estaría un poquito más solucionada. Imagínense que están todos en negro, se paga en negro, toda una tarea que tiene un valor de mercado, que es fantasma. ¿Por qué en Mar del Plata no se venden los vidrios, por ejemplo? Entonces llegan a Cura y no se vende el vidrio. O ¿por qué el Tetrabric no sé qué? Si se puede hacer. Es una ciudad de 1.000.000 de habitantes, es una ciudad grande, tiene un montón de cosas. ¿Por qué no es requisito para las empresas obligatoriamente tener un porcentaje tal de material reciclado? No solo reciclable, ¿no? Entonces, cuando hablamos de economía circular, me parece que está bueno que entre esas cosas, cuando en las escuelas se utilizan un montón de terminología, cuando simplemente depende de la voluntad de los docentes que no están formados de la cuestión ambiental, a veces se utilizan términos que no son los apropiados. Por ejemplo, reciclar en casa. Y reciclar en casa, nadie puede reciclar en casa, salvo que la compostera sería lo único que sería el reciclaje por excelencia. Pero después difícilmente nosotros tengamos a esto, le hagamos pasar un proceso que armemos otro producto, ¿no? O sea, no reciclamos, reducimos, reparamos, qué sé yo, no sé, reducimos, ¿no? Bueno, todo eso, reusamos, pero no reciclamos. Entonces, muchas veces son ese tipo, desde el tipo de glosario ambiental, que muchas veces también genera confusión, y que encima le hace el caldo gordo al marketing ambiental, que es mucho, ¿no? Así que bueno, ese tipo de cosas es tan re importante que me parece que en estas redes, cuando nos conectamos los que quieren con los que pueden, todo sale divino, ¿no? Me estoy pasando de tiempo. En definitiva no dije nada, pero bueno, lo que No quería... te da problema por el tiempo, sí, tenemos un rato En más. definitiva, por ejemplo, para el tema de limpiezas de playa, que por ahí es una de las actividades que muy probablemente a todos les guste, es muy interesante hacerlo. Nosotros lo hacemos todos los años con Surf Rider, Vida Silvestre, y en 20 localidades hacemos unos censos de playa, de basura de playa. Y eso particularmente está bueno porque son planillas, miren, como esta, que ahora estaba pasando los datos. Son planillas como estas, a ver si se ven, bueno, como estas, que se van tomando los datos en cantidad y calidad de residuos, ¿no? Entonces, de a dos y demás van haciendo, se va haciendo como un rastrillaje en un espacio determinado, y a partir de ahí, por ejemplo, eso se puede hacer todos los años en la misma fecha, en el mismo lugar, o en los distintos lugares. Eso ya va a quedar prácticamente, aunque no sea un proceso sumamente científico, es como ese aporte de ciencia ciudadana que está buenísimo, porque va a dar un dato que muchas veces es relevante y se utiliza para toma de decisión o mismo para contribuciones a algunos proyectos científicos. Situaciones como esas sirvieron para, por ejemplo, en el 2018 se realice una ordenanza que se confecciona y que está vigente, pero no se cumple mucho,
bueno, propuso o dictaminó que OCE, que es la empresa, ustedes saben, de saneamiento de Mar del Plata, bueno, tenga que disponer de un sistema de retención de sólidos en los pluviales, de todos los pluviales de la ciudad, cosa que todavía está evaluando. Pero, por ejemplo, el pluvial de Constitución, que es uno muy importante, que tira muchísimo y es un desastre, ese es uno sobre el que tener incidencia, sobre el que trabajar. Y bueno, Surfrider propuso, por ejemplo, que fuese un espacio donde la basura se vea, porque es importante que no sea un caño, que tenga un aspecto paisajístico, para que también no tenga un corte con el aspecto, ¿no? Y con el uso de un espacio de uso común, y además porque sirva como un foco de concientización o de sensibilización. Entonces, por ejemplo, un skatepark, que es lo que habíamos, una de las iniciativas que había era un skatepark, donde pueda tener en una de esas 2 o 3 filtros que quedan a la vista, son fáciles de limpiar y además realmente sensibilizan, porque cuando uno ve después de una lluvia ver la playa, que no sé si ustedes habrán ido hasta Constitución, es realmente es devastador. Bueno, eso mismo, cuando uno después lo ve, genera ese involucre, ¿no? Lo mismo es con la idea de los cestos de basura, cuando no son ciegos, cuando se ve, ayudan a que la basura se separe mejor, bueno, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, cuando se ve, se actúa un poco mejor. Ese mismo pluvial tira todo al mar y saben que caen todos, además de los otros 13 o 15 que hay declarados, hay un montón ilegales a lo largo de toda la costa. La zona del puerto tiene un montón de vuelcos que ustedes sabrán, porque han salido cada noticia cada 2 minutos, que siempre hay uno que se descubre, que yo. Todo eso hace que vaya al mar y que la deriva litoral lo lleve, por ejemplo, a Mar Chiquita. Entonces, en Mar Chiquita también hacemos otro censo de playa en otro sector donde no hay urbanización asociada, como para que vean la diferencia, ¿no? O sea, Mar del Plata, Constitución, una urbanización asociada grande, bueno, va a tener una problemática y sabe haber un tipo de residuo bastante particular, sabiendo que viene además directamente en este caso de los pluviales y demás, que después lo deposita nuevamente en la playa. Mar del Plata, Mar Chiquita, en donde lo hacemos nosotros es entre Mar Chiquita y Parque Lago. No hay ninguna urbanización, esa zona le dicen el desierto, ustedes ven médanos y nada, campo al lado. Bueno, es un basural a cielo abierto. Yo después les voy a pasar, si quieren, un enlace de algunas fotos y demás. Es un basural a cielo abierto. ¿Por qué? Porque la deriva litoral, Mar de Chiquita le paga a Mar del Plata por traer la basura acá. O sea que nosotros levantamos 400 kilos de basura y después lo tenemos que pagar para mandar acá. Es, bueno, esas cosas, ¿no? Pero más allá de eso, fíjense cómo en este hecho hay un montón de cosas para mirar. La deriva litoral, las corrientes, las cuestiones sociales, la cuestión de la basura, ¿no? Las conductas personales. Hay un montón de cosas con solo realizar un censo de playa que lleva 1 hora, ¿no? Entonces, bueno, y se puede armar en un lugar, y ya les digo que, por ejemplo, hacer uno en cada estación del año en el mismo lugar es muy relevante. Y hay estudios, o sea, y hay proyectos que lo requieren, que después cuando se tenga esa información se puede disponer y que la tenga libre quien quiera. Por ejemplo, esa sería una de las cuestiones. Y la otra que me parece importante es lo del punto sustentable en las escuelas, que me parece que eso también es un puntapié importante. Bueno, ahí está Elena, que lo hicimos en la 62, que fue una experiencia bárbara, ¿no? Y me parece que eso está bueno. Está bueno porque además tiene ese acto directo de irle a personas concretas que ayudan y mejoran la calidad de vida de todos, de los que reciben el material y de los que dan un material en buenas condiciones para que sea mejor aprovechado. Así que bueno, no sé, si me dejan a mí, yo sigo hablando hasta pasado mañana. Yo te quería preguntar cómo organizan las jornadas de limpieza desde la organización que dijiste, Surfrider, ¿no? Que organizan las limpiezas. Bueno, nosotros en general las hemos programado. Yo allá es muy complicado y casi que tengo que invitar y obligar a ir a dedo porque es un lugar de muy difícil acceso, el de Mar Chiquita. Pero el de acá se convoca en las redes y demás. Este año fue más acotado y, por ejemplo, nos comunicamos con una red de voluntarios por acción climática, que son un grupo que surgió a partir de Mar del Plata, que se unió a la red argentina, a la red argentina de municipios frente al cambio climático, que es algo muy interesante. Y también es otra cosa a saber que Mar del Plata está en esa red y hay acciones a partir de eso. Entonces, bueno, hacemos la publicación.
si por ejemplo se quisiese ir a alguna escuela, bueno, saber que yo tengo mi reparo en una de esas con que sean menores ¿no? haciendo esta tarea y que tienen que ir sí o sí con docentes y que bueno, con todos los recaudos, ¿no? El tema de los guantes, el tema de estar atentos, y a todo eso es muy importante porque puede haber cualquier cosa, pero normalmente lo que organizamos es dar una previa de cuál es la transecta esta que se diagrama, este espacio a censar, cómo lo vamos a hacer, de qué tamaño, de acuerdo a la cantidad de personas. Tratamos que por favor me digan cuántos son, de ser posible, y después de a dos se van haciendo parejas en que uno levanta y el otro anota. Entonces se dice 2 colillas, 3, qué sé yo. A veces se hace con alguna en particular, por ejemplo, colillas. Puede ser que en particular alguien además levante las colillas, porque también es un residuo particularmente complicado, ¿no? Y ahora se agregaron los barbijos, que aunque les parezca mentira, es un montón y tenemos que andar haciendo la salvedad y de pedir que no solo que no se tiren, sino que cuando lo tires o que cuando los dejes de usar le tengas que cortar las tiritas, porque también hay mucha afectación de la fauna marina con todo este tipo de objetos como los aritos u otra cosa, por ejemplo, los aritos de las botellas de coca, todas esas cositas, los precintos, todo eso, bueno, tengamos el hábito de tenerlos cortados, tiremos o no lo tiremos. Y otra es que, bueno, llegar a eso, después decir que si separamos bien los residuos en casa, todas estas cosas se reducen mucho, ¿no? Y mejoran. Pero mientras tanto, bueno, cuando hacemos el censo, hacemos así, mandamos siempre compartimos con quienes estén interesados, hacemos la convocatoria grande, el que viene, viene, porque el que no está participando del censo, de todos modos se limpia, se delimita ese espacio, que queda espectacular, porque la verdad que es una limpieza exhaustiva, y después esos datos, cuando están, que se vuelcan en las planillas, yo o quien esté encargado, los vuelca a un Excel y esos después se mandan a hacer una o se suma a un dato global, ¿no? Al que, por ejemplo, en este caso, es de toda la costa de Buenos Aires, como se hacen estos censos. Por ejemplo, Vida Silvestre ya tiene bastante avanzado, esos son los que han recolectado los datos últimamente, desde el 2016 para acá, que es cuando se viene haciendo, y ellos en la página tienen también infografía que es más clara y demás sobre estos datos. Siguen siendo las colillas el tercero, igual que a nivel mundial, pero en el caso, por ejemplo, de Mar Chiquita, más del 10%, 10-12% tienen que ver con la pesca, con objetos de pesca, que eso también es muy relevante, porque son, por ejemplo, tanzas, redes, sogas, guantes, muchos guantes, botas, restos de cajones, que tienen que ver con la muy mala conducta de la pesca con respecto a los residuos, desde deportiva hasta de altura, así que, o recreativa. Así que, bueno, esas cosas son para tener en cuenta. De hecho, hay otro trabajo que el miércoles, si alguno quiere presenciarlo, vamos a tener una charla con Germán García, que hizo un trabajo también desde el CONICET, trabajando con los residuos de las pescas recreativas en Mar Chiquita, todo lo que es en la reserva de biosfera, Parque Atlántico Mar Chiquito. Y bueno, ellos hicieron, vieron como hay unos colilleros que suelen ser ese mismo de objeto, y trabajaron mucho con la comunidad, con los pescadores. Fue un trabajo arduo de un montón de meses trabajando para llegar a poner los recolectores estos de tanzas y de residuos de la pesca, y fue muy efectivo. Ellos después tuvieron un proceso de estar observándolo y fiscalizándolo durante 6 meses, pero después, ¿qué pasó? Eso le tocaba, lo tenía que haber tomado la posta el municipio y no lo hizo. Entonces ahí tenemos otra vez cómo cuando los proyectos y los procesos se caen, se vuelve mucho para atrás. Yo les puedo asegurar que ahora la gente no tiene ni idea que eso existió, ya cayó en el olvido, y otra vez estamos con marañas, cangrejos enganchados, llenos de gaviotas, todas las aves migratorias que vienen a esta época, siempre muchas mueren o rompen sus nidos, o comen, o creen que están saciados y se mueren de hambre. Bueno, todo eso que sucede con la fauna marina cuando ingiere todos estos productos que no son alimento, ¿no? Así que, bueno, otra vez me fui. ¿Está bien? Sí, me habías No, está bien. La verdad que igual transmitís tanta
tantas cosas, ese punteo y tu pasión que se hace muy llevadero y muy rico el aporte. No, yo si querés, escuchamos a Soledad sobre las huertas y después abrimos, que bueno, las huertas escolares es otro de los temas que surgían en los proyectos, y después abrimos a que los docentes hagan sus preguntas en relación a sus proyectos, si tienen consultas, o lo que vaya surgiendo. Sí, el link que tengas lo pasás al WhatsApp, Bien. al chat, Al chat. y ahí lo podemos compartir. Dale. Y ahora va Sol. Hola, gracias por convocarme. Yo preparé una presentación. Me tienen que decir si se ve. Bueno, compartí. Apago la cámara porque hoy tengo difícil la conectividad. Dale, no hay problema. Seguramente se tarde. Ah, bueno, salió rapidísimo. ¿Sí? Ya estamos viendo. Sí, ya lo estamos viendo. Bueno, entonces, mientras que lo puedan ver, si no después apago la cámara. Bueno, buenas tardes. Hoy iba a estar también presente Belén Cereta, pero como se atrasó un poquitito la charla, pensamos que por ahí podíamos arrancar a hablar a las 4 y ella tenía clases más tarde, así que bueno, hoy no puede estar presente, pero bueno, como estoy en realidad en representación del proyecto de extensión Huertas Escolares Agroecológicas Construyendo Soberanía Alimentaria desde el Pie. Como dijo Carlos, soy bióloga y soy docente, ¿sí? de biología del Colegio Ilia y además trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y este proyecto de extensión comenzó en abril de este año, ¿sí? Trabajamos con 7 instituciones educativas, en realidad son 6 de Mar del Plata y una de la ciudad de Miramar, y también trabajamos codo a codo con la gente del Pro Huerta y de la Vía Orgánica. Esta charla en realidad va enfocada a responder algunas preguntas que nosotros venimos recabando desde el comienzo del proyecto, ¿sí? de comenzar a andar este proyecto con las escuelas con las que trabajamos codo a codo y otras que nos han convocado o que nos han escrito para darles una mano al comienzo de la puesta en marcha de la huerta en las escuelas. Y la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué es importante contar con una huerta en la escuela? ¿Sí? Porque, bueno, nos permite empezar a conocer o a charlar o a trabajar 2 conceptos sumamente importantes que son la agroecología y la soberanía alimentaria. Y también es importante contar con una huerta en la escuela porque nos permite trabajar contenidos en las aulas, ¿sí? de una forma mucho más dinámica y significativa. Significativa y dinámica tanto para el docente como para los estudiantes, ¿sí? que son quienes generalmente piden, ¿sí? este tipo de proyectos. Y nada, para comenzar, pongo estas 2 imágenes de Fratos y estos 2 dibujos de Fratos, ¿sí? El primero, que por ahí yo me identifico más con el primero porque fue la educación que yo recibí, ¿no? Es una educación alejada de la naturaleza, ¿sí? Yo tenía ventanas en el colegio al que iba y nunca salimos al patio a hacer nada, ¿sí? Y la mayoría de las cosas que aprendimos las hicimos dentro de un aula, con un pizarrón por delante, ¿sí? Teniendo un patio con un montón de espacio por fuera. Y la otra imagen de Frato, que habla de una escuela para el 2050, 2050, ¿sí? En contacto con la naturaleza, en donde predomina el juego, ¿sí? La autonomía de aprendizaje y de estudio, donde los chicos se pregunten, ¿sí? Y esas preguntas sean importantes para desarrollar su curiosidad, para que aprendan cómo trabajan los científicos, ¿sí? Cómo se investiga, cómo se hace ciencia. Digamos, es una escuela a la que queremos ir y por la que estamos trabajando codo a codo con un montón de escuelas.
¿Qué conlleva, ¿sí?, utilizar a la huerta en las escuelas para aprender contenidos? Lleva que el docente salga de la zona de confort. Si uno muchas veces se encuentra educando o trabajando en el aula como la primera imagen de Frato, porque es lo que uno mamó desde el comienzo de la profesión y quizás con lo que uno se siente más cómodo, ¿sí? Pero la realidad es que trabajar con la huerta o pensar a la huerta como un aula a cielo abierto, ¿sí?, es salir un poco de esa zona de confort, es obligarnos a salir de esa zona de confort. También lleva un trabajo extra, ¿sí?, que es planificar nuevas actividades y ver la currícula y ver en qué puntos yo puedo utilizar a la huerta y planificar nuevas actividades utilizando la huerta. Y bueno, conlleva un trabajo extra, ¿sí? Y ese trabajo extra también es un esfuerzo porque lleva a trabajar en forma colaborativa con otros docentes, ¿sí?, quizás de la misma área, y también trabajo en forma interdisciplinario, que es, sabemos que es difícil de lograr, que no siempre sale naturalmente el trabajo colaborativo e interdisciplinario, pero que es necesario cuando uno afronta este tipo de proyectos, ¿sí?, a escala institucional. Y también creemos que es importante contar con una huerta en la escuela, sobre todo si el proyecto, si es un proyecto a nivel institucional, ¿sí?, que baja, ¿sí?, en línea desde el equipo directivo y que nos avala en nuestro trabajo, ¿sí? Si la huerta escolar es un proyecto de biología, sí es más difícil de perpetuarlo en el tiempo, ¿sí? Que si es un trabajo, es un proyecto, digamos, en donde toda la comunidad educativa comienza a trabajar o comienza a pensarlo, es mucho más fácil sostenerlo en el tiempo. También es importante la huerta en la escuela para aprender contenidos y acá les damos algunos ejemplos o algunas experiencias que nosotros hemos trabajado en el proyecto de extensión que les mencioné. Van a ver que hay un sesgo biológico, ¿sí? Pero porque la mayoría de los integrantes de este proyecto somos biólogos. Pero la realidad es que ahora se empiezan a sumar algunos geógrafos, ¿sí?, curiosos, bueno, la gente de plástica o de las artes, ¿sí?, que también ve en este espacio un lugar para volcar sus contenidos. Acá hay un ejemplo por ejemplo, en primer año en el Colegio Ilia se trabajó con clasificación biológica y nomenclatura binomial en la huerta, ¿sí? Recién estaba comenzando la huerta en el colegio, solamente habíamos plantado aromáticas y bueno, llevamos a los estudiantes a la huerta y ellos conocían, por tenerlas en sus casas, las aromáticas que teníamos plantadas ahí, conocían el nombre vulgar y bueno, fueron a buscar el nombre científico en internet, las clasificaron en dominio y reino y de esa manera nosotros volcamos ese contenido que habíamos visto en el aula de clasificación biológica y nomenclatura binomial en la huerta, armando carteles para que el resto de la comunidad educativa supiera, ¿sí?, qué aromática era, qué nombre vulgar y qué nombre científico tenía. Esta es una experiencia de la SMED número 1, que tiene una tecnicatura en alimentos, ¿sí? Es una experiencia que están haciendo con plantas de zanahorias y de espinacas, ¿sí? Están armando un fertilizante casero a base de cáscaras de banana y de huevos, y están fertilizando, ¿sí?, están haciendo una experiencia de fertilización, y fíjense que acá vemos un estudiante tomando datos de los cultivos que están haciendo, los que están sometidos a fertilización y los que no, y llevándolos a una planilla, ¿sí?, de trabajo, ¿sí? Este es otra experiencia realizada también en el Colegio Ilia, en el primer año, una de las docentes que trabajó en forma virtual durante todo este año porque está cursando un embarazo, trabajó los plantines en la huerta dentro de la unidad didáctica de características de los seres vivos,
Bueno, acá están los contenidos conceptuales, características de los seres vivos, reino plantae, germinación, desarrollo, ¿sí? Lo trabajó antes de las vacaciones con sus estudiantes. Y lo que les pidió, luego de que los estudiantes estuvieron armando sus almácigos y trabajando los requerimientos necesarios para la germinación y el mantenimiento de una planta saludable, lo que armaron fueron sugerencias, ¿sí? En forma de videos cortos, de no más de 2 minutos, para el curso que el año que viene esté en primer año y quiera replicar este tipo de actividades. Y lo que valoramos de lo que ponemos en, digamos, remarcamos de estas actividades es la importancia que los estudiantes le dan a este tipo de prácticas, ¿sí? Acá dice, me pareció muy interesante el tema. Esperen que justo me apareció un cartelito. Me gustó hacer mi primer almácigo de acelga y luego de que germine, trasplantarlo a una huerta con otros tipos de verdura. Esta experiencia fue mi favorita alrededor de la materia, aprendí mucho al igual que me divertí haciéndolo. O sea que estas actividades que son sencillas entusiasman un montón a los estudiantes y al docente, ¿sí? Que ve una devolución muy grata luego de hacer estas actividades. Y esta es otra experiencia que hicimos el año pasado en el ILIA, absolutamente en pandemia, ¿sí? Trabajamos las condiciones para la germinación de las semillas, el método científico, ¿sí? Y el vuelco de datos en tablas, ¿sí? Y lo importante de esta tabla, que no solamente tenían que contar qué semillas germinaban a la luz y cuáles no, y cuáles creían que eran los factores determinantes del proceso de germinación, sino también lo importante era los comentarios y las ideas o pensamientos que iban surgiendo a medida que esta experiencia iba llevándose a cabo. La realizamos en pandemia, ¿sí? Lo que se hizo fue un videíto cortito de lo que los estudiantes tenían que hacer, todas con cosas que encontraran en la casa, no había que comprar nada porque no se podía salir, ¿sí? Estábamos en aislamiento estricto, tenían que poner las semillitas en un pote a la luz y otro pote en oscuridad e ir registrando cada 2, 3, 5, 7 días. Y lo importante son estas cosas que surgen, ¿no? Los pensamientos de los estudiantes al momento de hacer esta práctica que es sencilla, ¿sí? Y que les permite sorprenderse, reflexionar sobre las actividades y poner cosas interesantes como, por lo que veo en este trabajo, la luz no es tan esencial para la germinación de la semilla, ¿sí? Algo que surge después que parece obvio, pero bueno, en realidad surge luego de hacer esta práctica y comentarios como estoy emocionado por este proyecto, me parece asombroso de que de una semilla tan chiquita salga una planta tan grande, sigo esperando con ansia, ¿sí? Por fin ya casi pensaba que no iban a germinar, pero sí germinaron, estoy muy contento. Son cosas que realmente hacen valiosa esta experiencia, tanto para los docentes que la plantearon como para los estudiantes. Y esta experiencia, como no volvimos al colegio, algunos de los estudiantes plantaron las plantulitas que obtuvieron en macetas en sus casas e hicieron un seguimiento fotográfico hasta finalizar el ciclo lectivo. Algunos sacaron las plantulitas y las midieron, hicieron mediciones del tallo en milímetros, o sea que aplicaron algunos conceptos de matemáticas, ¿sí? De cómo trabajar en tablas, hicieron gráficos después, más, cuál crecía menos, y bueno, son pequeñas experiencias que permiten volcar estos contenidos que generalmente trabajamos en el aula de una forma más dinámica y amena. Y si bien todos los ejemplos anteriores son todos biológicos, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de interdisciplina. Hace unos meses nos convocó la Escuela
primaria número 14, ellos venían trabajando con un proyecto de huerta, más que nada motivado por la bibliotecaria, que en época de pandemia vio reducido su trabajo, ¿sí? Las consultas a la biblioteca. Entonces empezó a ver que podía, ¿sí? Incentivar a los estudiantes a hacer una huerta. Y uno de los trabajos interdisciplinarios fue con las profes de las señas de plástica, ¿sí? Para embellecer este espacio. Ellas entienden que la huerta tiene que ser, además de un espacio productivo, ¿sí? Y de enseñanza-aprendizaje, tiene que ser un espacio lindo para la vista, ¿sí? Apacible, y bueno, hicieron este magnífico espantapájaros y rodearon a la huerta de tiritas de colores, un poco para embellecer y otro poco para ahuyentar a las palomas y a los pájaros que iban a comerse las lechugas y todo lo que estaba creciendo. Y también armaron con estos cajones, todo al costado del paredón, un lugar para que crecieran aromáticas. Otra de las cuestiones de por qué es importante contar con una huerta en la escuela es para poner en práctica, ¿sí? Lo que aprendemos en la huerta escolar en nuestras propias casas, ¿sí? En una huerta familiar y en una huerta comunitaria. Y acá ponemos fotos de 2 ejemplos, ¿sí? Del proyecto comunitario de la Escuela 50 y la Escuela 62. Ellos tienen terreno bastante amplio y la huerta en realidad es un proyecto de toda la comunidad, ¿sí? Sobre todo de la familia, ¿sí? De los estudiantes que forman parte de la institución educativa, de los docentes, de los vecinos, ¿sí? Que vieron en este proyecto una manera de unirse como comunidad. Y esta parte de la presentación en realidad responde a preguntas que nos han hecho, ¿sí? ¿Cuáles son los primeros pasos que una institución educativa, una escuela, tiene que hacer, ¿sí? Que llevar adelante para poner en práctica la huerta escolar? Muchas veces nos preguntan dónde, ¿sí? ¿Dónde puedo desarrollar este proyecto? Y bueno, hay que empezar a observar el espacio que tenemos disponibles. Estas fotos en realidad ilustran las posibles formas de poner en práctica la huerta comunitaria. Son experiencias de las escuelas que trabajan en nuestro proyecto. Pero bueno, hay múltiples formas diferentes de llevar adelante este proyecto. Hay algunas escuelas que tienen gran disponibilidad de terreno, tienen hasta invernaderos hechos, entonces, bueno, digamos es que es es un espacio sumamente privilegiado, ¿sí? Para llevar adelante este proyecto. En el caso, por ejemplo, de la escuela del Instituto Saint-Exupéry de Miramar, que tiene en el patio trasero de la escuela, tiene un invernadero y tiene espacio como para armar bancales para sembrar en tierra. Hay otras escuelas como el ILIA, la Escuela 50, la 62 y la 43 que tienen terrenos de grandes dimensiones, por lo tanto utilizan parte de ese terreno para establecer la huerta escolar. Algunos están aislados o separados por un alambre del resto del patio, otros no, y otras han hecho bancales de madera o de ladrillos y de tejas para separar, digamos, la parte que está sembrada de la que no, delimitar. Volvemos al ejemplo de la escuela 14, que ellos no tienen patio trasero, pero sí tienen un patio delantero y han utilizado una porción de ese patio para llevar adelante el proyecto de huerta escolar. Y hay otras instituciones como la ESMED número 1 de la ciudad de Mar del Plata, que no tiene patio, tiene una terraza, y en la terraza, en macetas, sí es donde desarrollan su proyecto de huerta, ¿sí? O sea que no los limita la no disponibilidad de terreno, ¿sí? De tierra. Ellos utilizan la terraza del colegio para llevar adelante este proyecto. Bueno, ¿y qué pasa si no tengo patio, ni invernadero, ni terreno? ¿Sí? Lo que puedo hacer es sembrar en almácigo, ¿sí? El almácigo es un recipiente que usamos para sembrar las semillas de forma transitoria, por un poquitito tiempo, ¿sí? Hasta que germinan y puedo llevarlas a un lugar definitivo.
Tiene ciertas ventajas sembrar en almácigo, ¿sí? Porque la germinación es más efectiva y uniforme, ¿sí? No se pierden las semillas. Podemos regular la temperatura, el riego, la luz, podemos sacar y poner los almácigos afuera y adentro de la institución para resguardarla por ahí de las heladas o para permitirles que llegue luz y que germinen más con mayor vigor. ¿Y qué usamos para los almácigos? Si bien hay ciertas instituciones que tienen comprados estos plugs de siembra, ¿sí? Son estos recipientes de plástico que se compran, ¿sí? Y que permiten sembrar 25, 72, hacer ese número de almácigos a la vez. Hay otras instituciones que utilizan, y acá tomo lo que decía María Alejandra, ¿sí? De reciclar o reutilizar todo el material plástico que se genera tanto en la escuela como en las casas, en nuestras casas, ¿sí? Para estos fines. Fíjense, acá tenemos tachitos o vasitos de tergopor de café, tenemos botellas de gaseosa cortadas, estos son bidones de agua, rollos de la parte central, digamos, de los rollos de papel higiénico y los rollos de cocina también pueden utilizarse para los almácigos, las hueveras, ¿sí? Las hueveras de plástico o de cartón corrugado. Sí, por ahí las de cartón mucho no las recomendamos porque desecan rápidamente la porción de tierra que tenemos acá, y si uno las riega frecuentemente, como debe ser, comienzan a desarmarse. Pero bueno, si no disponemos de otra cosa, podemos utilizar todos estos recipientes y, bueno, reutilizarlos también. Y si no tenemos estos recipientes, también podemos hacer estas pequeñas macetitas con papel o utilizar los tetra de leche o los sachets de leche para hacer los almácigos. En algunas instituciones utilizan las cubiertas también para delimitar el área donde se realice la siembra. Acá les dejo un link para que puedan chusmear y ver cómo se hacen estas macetas con papel, que son buenísimas porque después no hay, para el momento de trasplantar en terreno o en una maceta más grande, directamente se entierra esta macetita y se degrada, así que no es necesario trasplantar. Lo mismo sucede con las macetitas hechas con los centros de los papeles higiénicos o papeles de cocina. ¿Qué pasa? Este es el ejemplo del Jardín 909 con quienes empezamos a articular hace como 2 meses aproximadamente. El jardín comenzó a trabajar el tema de la huerta en salita de 5, pero no tienen ni patio delantero ni patio trasero. Entonces, con la seño lo que están haciendo es almácigos, y una vez que germinan, se los llevan a la casa de cada uno de los estudiantes para que puedan seguir el proceso de crecimiento de la planta y luego trasplantarlos en sus propios hogares. Y siguen con la seño el crecimiento y cómo van las plantitas mediante fotos o dibujitos, ¿sí? que los estudiantes hacen en sus casas. Así que como que en cuanto al espacio disponible, como que no hay excusa, ¿sí? No pusimos fotos, pero bueno, hay otras instituciones que solamente siembran, por ejemplo, su objetivo es sembrar aromáticas y lo hacen en cajones de pescado o en cajones de madera forrados de nylon o en tachos de pintura o esos tachos grandes de bidones de agua que a veces llegan a las instituciones educativas. Bueno, todo eso se puede utilizar para dar comienzo al proyecto de huerta. Después hay que saber quiénes y cuántas personas estarán a cargo o serán responsables, ¿sí? Y saber quiénes y cuántas personas estarán a cargo nos permiten distribuir el trabajo y las tareas, ¿sí? Que al principio son bastante demandantes porque implican muchas veces la limpieza del terreno o conseguir estos tachos o cajones y acondicionarlos para poder sembrar.
hay que sembrar, hay que mantener la huerta luego de que todo comienza a germinar y hay que regar, ¿sí? Entonces, si uno sabe con quiénes va a estar trabajando, quiénes serán responsables de llevar adelante la huerta, uno puede organizarse, hacer cronogramas, involucrar a los estudiantes, ¿sí? Para que rieguen o para que mantengan la huerta y hacer más llevadera la puesta en marcha y la continuidad de este proyecto. Y después tenemos que saber cuándo comenzamos con este proyecto y qué queremos o qué podemos sembrar, ¿sí? Dependiendo de estas dos preguntas, hay que tener algunos tips, ¿sí? A tener en cuenta que son importantes. ¿Cuándo? En nuestro proyecto vimos que el invierno fue duro, ¿sí? Y que si bien algunas escuelas comenzaron con el proyecto de huerta, la gran mayoría dio sus primeros grandes pasos luego de las vacaciones de invierno, ¿sí? Con la llegada de la primavera, del buen clima, todas las huertas se pusieron en marcha. Si bien algunas habían comenzado con trabajo antes de las vacaciones, en pleno invierno, sabemos que es mucho más difícil, sobre todo en una ciudad tan fría, pero ahora con el arribo del buen clima, todas las huertas se han puesto en marcha. ¿Y qué queremos y podemos sembrar? Bueno, con respecto a qué sembramos, acá les dejo dos links en donde están el planificador y el calendario de siembra del ProHuerta, ¿sí? Y ahí tenemos divididos en siembra de verano, otoño, invierno y primavera, ¿sí? Fíjense que hay algunas especies que se siembran en una determinada época y hay otras, como todas las que son de hoja, que se pueden sembrar a lo largo de todo el año, es indistinto la época del año. También les dejo en estos links está la oferta de semillas del ProHuerta. El ProHuerta tiene un programa de huertas escolares y distribuye semillas de la estación otoño-invierno y ahora están distribuyendo las de primavera-verano a las escuelas que desarrollan el proyecto de huerta escolar. Así que el tema de las semillas es contactarse con alguna de las personas que trabaja en el programa de ProHuertas y ponerse en contacto, y con una carta nada más del equipo directivo o de la dirección del colegio ya pueden acceder a las semillas, ¿sí? Para poder utilizarlas en la huerta. Y también está bueno porque en realidad dan consejos, ¿sí? O asesoran sobre qué conviene sembrar y cómo, ¿sí? Dependiendo del terreno que uno tenga. ¿Qué pasa si no tenemos semillas, ¿sí? Que no pudimos conseguir semillas. Bueno, nos vamos a la cocina. Y ahí vemos que si nosotros mismos abrimos la cocina o conversamos con los estudiantes, sabemos que podemos tener papas brotadas o batatas, ¿sí? O restos de otros alimentos que generalmente usamos y que también se pueden colocar en la huerta, ¿sí? Como no están desde semillas, y uno puede ver cómo crecen rápidamente. También es una buena manera de aprovechar esos restos de la cocina que quizás no van a la compostera y que pueden sembrarse en las huertas del colegio, ¿no? Y uno va a ver que rápidamente crecen y que puede seguir utilizándolos. Y otra de las preguntas que debemos hacernos es ¿por qué y para qué queremos una huerta? ¿No? Y dependiendo del por qué y para qué, tenemos que afinar, ¿sí? Estas cuestiones que venimos charlando anteriormente. Podemos tener una huerta escolar para producción y consumo, ¿sí? Lo que pasa que dependiendo, si este es el objetivo de producción y consumo, hay ciertas variedades que no vamos a sembrar porque para cosecharlas y consumirlas van a pasar mucho tiempo. Por ejemplo,
Si nosotros vemos ahora la bolsita de semillas del Pro Huerta, tenemos zapallo, tenemos tomate, ¿sí? Si nosotros empezamos si tenemos este objetivo, ¿no? De producción y consumo, y empezamos a armar almacigos de tomate o de zapallo, después los tenemos que pasar a tierra, seguramente el consumo, ¿sí? Del tomate y del zapallo que obtengamos de esa siembra, la vamos a tener en enero o febrero del año que viene, así que es un momento donde sabemos que el ciclo lectivo aún no ha comenzado y puede ser que los estudiantes no estén yendo a la institución, entonces se pierdan esta parte de la siembra, ¿sí? Cosechar. Entonces, si es nuestro objetivo, tenemos que buscar aquellas especies vegetales que sean de crecimiento más rápido y que podamos consumirlo dentro del periodo en el que los estudiantes están en la institución. También puede tener un fin educativo de enseñanza-aprendizaje, y ahí depende de las asignaturas que se involucren en este proyecto, lo que quieran sembrar. Y también puede ser que sea uno de los objetivos la autoproducción de semillas, ¿sí? Empezar a hacerse su propio banco de semillas. Y ahí quizás podríamos sembrar especies vegetales y las dejamos pasar, y al volver, por ejemplo, si quiero tomate o zapallo para armar mi propio banco de semilla, bueno, la siembro ahora, y cuando regreso al colegio en febrero o marzo, ya voy a tener, no para consumo, sino para producción de semillas, los ejemplares que haya sembrado el año anterior. Por eso, plantearse estos objetivos son sumamente importantes, y a partir de estos objetivos desafinar los pasos previos que estuvimos charlando. Entonces, para resumir y para no extenderme más, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos ganas, ¿sí? Ganas de llevar adelante este tipo de proyectos, que son muy valiosos y que son muy gratificantes tanto para los docentes como para los estudiantes que se involucran. Armar un equipo de trabajo, ¿sí? En lo posible interdisciplinario, aunque sabemos que esto es a veces difícil, pero no imposible, sí hay que insistir, y nada más que eso, sí, insistir, tener objetivos claros, plantearlo, y bueno, armar un buen equipo de trabajo que lleve adelante este proyecto y que lo mantenga por largo tiempo, porque una de las problemáticas que nosotros vemos en las escuelas es que comienza, ¿sí? Y todo el mundo se entusiasma, pero después llevarlo a largo plazo, sostenerlo, a veces recae en uno o dos docentes, y bueno, y se corta en algún momento. Bueno, pero cuanto más variado sea el equipo de trabajo, es más fácil de sostener. Después sería bueno que un proyecto institucional enmarque la propuesta, y también es importante escuchar experiencias de otras instituciones, consejos, ¿sí? Esos idas y vueltas que todas las instituciones tienen, es sumamente valioso, ¿sí? Y necesario quizás para ir pensando nuestro propio proyecto. Y luego, las cuestiones más técnicas, disponer de un lugar con buena luz, o, bueno, pensar alternativas. Como ustedes ven, hay muchas alternativas, yo les mencioné algunas, hay muchas más. Tener disponibilidad de agua, ¿sí? Cercana, sí, que regar no sea algo complejo, que sea algo sencillo, porque este tipo de proyectos requiere que todos los días o día por medio vaya alguien a regar y mantenga la huerta en condiciones. Recipientes, ya vimos que pueden ser variados. Un buen sustrato, que generalmente se arma teniendo algunas cosas en la institución, tierra, si hay perlita o arena, algún tipo de abono, se puede usar compost, y generalmente de la mano de la huerta escolar va la mano de la compostera, ¿sí? Generalmente una cosa lleva a la otra y viceversa, ¿sí? Y semillas, brotes o restos de alimentos que puedan hacerse crecer y reproducirse en cada uno de los espacios. Finalmente, nada, les doy muchas gracias por la convocatoria y por haberme escuchado, y les dejo un mail de contacto, ¿sí? Que ese es
el mail de contacto del proyecto de huertas, que pueden escribirnos si quieren, quieren algún tipo de información o algún tipo de consejo o les contemos alguna experiencia. Bueno, muchas gracias a vos, Soledad. La verdad que es súper claro el instructivo de las huertas, muy didáctico. Gracias. Lo que preguntaban recién es si podías pasar los links por el chat, si los tenés, el de Pro Huerta y el mail de contacto, si los tenés a mano. Sí, Si sí, no, ahí te bueno, esto se está grabando, como no, la verdad es que todos y todas no pueden participar, los docentes referentes que nos han avisado. La idea es mandar este video también a que llegue a las escuelas, ¿no? Como orientación en los temas, estos temas que más surgieron, que son los de huerta y los de limpieza de playas. Bueno, abrimos el espacio para el intercambio, para consultas si quieren, o contar sus experiencias. Bueno, lo que sea, y después hablamos un poco de cómo seguimos. ¿Yo puedo hablar un poquito? Sí, por supuesto. Para ahí contar la experiencia desde la escuela secundaria 62, que bueno, que articulamos con el grupo, el proyecto de huertas, y articulamos también con los vecinos cuidando el medio ambiente, que a veces es muy importante que las escuelas articulen justamente con los proyectos de extensión que la facultad ofrece, ¿no? Porque esta tarea desde el equipo directivo o desde la iniciativa de un docente a veces cuesta que otros docentes adhieran. Entonces, un poco cuando uno busca apoyo en en otra gente que está haciendo proyectos y esto, se van sumando. Eso motiva mucho a los docentes también. A veces hay que saber motivar a los docentes, y esta articulación hace que, bueno, que los docentes se enganchen, que vean que, bueno, no es tan difícil salir un poquito, como dijo Sole, de la zona de confort, ¿no? También un poco en la experiencia en la escuela es que a veces los chicos también traen su conocimiento porque tienen la huerta familiar en la casa. Y eso es muy importante también, porque ahí se siente protagonista y hace un aporte de lo que él ya sabe que hacía en su casa en la huerta familiar. Entonces, es un lugar, el espacio de la huerta, donde no solo el docente tiene el conocimiento, a veces justamente los chicos y las chicas traen conocimiento y está bueno que haya ese intercambio. También, por ejemplo, en la experiencia que nos tocó a nosotros con el tema de la huerta, fue un espacio donde muchos chicos y chicas que eran tímidos o que tenían bajo rendimiento encontraron en ese espacio un lugar donde superar estas barreras que tenían. Entonces, aparte de lo pedagógico, ahí sociabilizan, el trabajo colaborativo, todo eso también es muy importante y se produce en este ámbito, ¿no? En la huerta. Así que por mi lado, bueno, era contar un poquito la experiencia y aprovechar justamente a la universidad, ¿no? Que sale con un montón de proyectos, y también cuando uno abre las puertas de la escuela secundaria a la universidad entra dentro de la escuela y es el nexo también para que los chicos, los egresados, vean a la universidad como un proyecto también, que es algo que nos pasaba en nuestra escuela. Los egresados por ahí no veían a la universidad como un nuevo proyecto para continuar estudios después de su egreso, pero al tener a la universidad y a la gente trabajando, bueno, esa articulación también favorece algo que es muy importante, ¿no? Para toda la comunidad educativa. Gracias, Sí, Elena. es cierto, no la había visto que Elena estaba cuando empecé a hablar. Elena nos acompaña desde el comienzo y ella fue una de las primeras que tiró esta iniciativa y es cierto todo lo que dice. Realmente en la escuela 62, como en otras escuelas, están haciendo maravillas. Y la pandemia no lo frenó. Por ahí retrasó un poquitito, pero están trabajando incansablemente desde el año pasado. Yo les quiero un comentario. Yo, por ejemplo, con respecto a residuos,
que ya ven que está religado. Yo, por ejemplo, con la cooperativa he participado en muchos proyectos de la Secretaría de Extensión a partir justamente de esto, de la salud, la soberanía alimentaria, separar los residuos, compost, huerta, ¿no? Y ahí, o sea, abre y abre. Más allá de eso, en el tema de cómo una cosa lleva a la otra, por ejemplo, en las charlas, por ejemplo, desde Surfrider, para hablar de microplásticos y de la afectación o de las corrientes o donde sea, empezamos en una escuela. En la escuela vos llegás y decís, bueno, todo bien, te convocan para charlar y vamos a hablar divino de los residuos, de cómo tenemos que hacer cada uno en nuestras casas, de las conductas individuales que se convierten en colectivas, ¿no? Y demás, pero ¿la escuela se para? No. Y ya tenemos un problema. ¿A qué le podemos pedir a alguien si el ejemplo lo es todo, por ejemplo? ¿No? Entonces, el ejemplo de la escuela va a generar, ya sea por la compostera, por la huerta, por los residuos, va a generar esa replicada impresionante que se puede hacer en cascada de un montón de cosas. Pero inicialmente la escuela tiene que ser, por eso está buenísimo lo de la huerta, lo de separar los residuos, porque son conductas que una cosa lleva a la otra. Cuando empezamos a pensar en separar los residuos y hacemos compostaje, vamos a pensar en la huerta y vamos a pensar, bla, 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 en una sucesión de conductas amigables con el ambiente que nos va a llevar a mejorar el uso del agua, de la energía, en pensar en estrategias como cómo utilizar mejor y calentar mi casa, o no, bueno, todo un montón de cosas que van a estar todas relacionadas. O sea, es tirar de un ovillo, ¿no? Desde una punta y atrás un ovillo enorme de un montón de conductas que están piolas. Pero, por ejemplo, el tema de tener los residuos en una institución que estén manejados correctamente es re importante. Mi experiencia es que un asunto muy importante es el acompañamiento de los auxiliares. Es básico y no siempre se da. Sin ir más lejos, nosotros en la escuela 20 no hemos tenido ese acompañamiento y teniendo una carrera como la nuestra funcionando ahí, no hemos podido hacerlo correctamente, lo de la separación de residuos, y siempre con problemas. Está bien, nos agarró las pandemias y demás, pero es muy importante que podamos hacer, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo nosotros, que también es reinteresante para aplicar en las escuelas, un manual de buenas prácticas, bueno, uno lo asocia con las agroecológicas, pero bueno, de prácticas ambientales. Entonces, donde estén involucrados la cocina, si hay merienda, el kiosco, los auxiliares, en ese manejo correcto de los residuos, que además están incorporados en una norma, porque también hay una ordenanza que en el caso de Mar del Plata, Mar Chiquita, y bueno, en general, creo que todo el del distrito, tienen una separación de días y demás a cual responder. Entonces, si no sacamos correctamente los residuos, todos van mezclados, bueno, y suceden todas estas macanas que ya sabemos, ¿no? Pero además no estamos cumpliendo con una norma y no le podemos pedir a alguien que haga lo que nosotros no hacemos. Entonces también es un aspecto muy importante. Eso es empezar institucionalmente en que estemos todos de acuerdo, los docentes, los directivos, los auxiliares, todos, en qué se va a hacer, a mí me parece que es fundamental. Es como cuando nosotros pretendemos que un gobierno, bueno, el primero que tiene que estar sensibilizado es el que tiene que dar el ejemplo. Un municipio que no se para, que no tiene sus organismos y bueno, no puede pedirle mucho, no a alguien que haga lo que el otro no hace. Bueno, desde estas pequeñas células de las escuelas me parece que es la oportunidad de manifestar todas estas cosas. Y entonces de ahí se va a ligar a un kiosco saludable, a pretender y pedir meriendas mejores, porque también las meriendas es otra oportunidad perdida de meter una mejor alimentación, ¿no? Y un montón de otras cosas que están piolas, y sin embargo son para mí oportunidades perdidas, pero que me parece que se pueden modificar justamente desde acá, desde este tipo de cosas, justamente por la vivencia de cada uno, ¿no? Perdón, bueno, estaba escuchando a María y nos pasa que en nuestra escuela, en la 17, el proyecto que queremos poner en marcha justamente es el de separar los residuos, ¿no? El de reciclar, pero es lo que decías, poder comenzar desde la escuela y desde casa el tema de poder separar para que luego otro recicle, ¿no? Que no va a ser en casa. Y poder sensibilizar y concientizar. Y lo que decías de los auxiliares, me tocó el otro día tratando de poner esto en marcha con los profes de ciudadanía y con los alumnos, de hablar con ellos y tenían un montón de dudas. Y claro, es algo que hay que gestionar, porque me decían, ¿y qué hacemos? Porque vamos a poner tachos que identifiquen, ¿no?, los residuos orgánicos y demás, y para poder después reciclar papel, porque una profe quiere utilizar ese papel para reciclar en un taller en su curso.
Y me decían, ¿pero qué hacemos? ¿Nosotros los vaciamos? ¿Los vacían ustedes? ¿Dónde lo ponemos? ¿Cuál va a ser? Claro, entonces todo ese proceso hay que organizarlo porque si no, no funciona. Exacto, es orden y tener cada uno de esos pasos y saber qué se hace al final. Porque un montón de veces uno empieza con bueno, vamos a juntar botellas de amor, ecoladrillos o tapitas. ¿Y qué hago con eso después? Bueno, saber, eso es recontra importante, porque también si no se cae. En ese sentido, por eso, como decía lo mismo Elena, ya que hay proyectos de la Secretaría de Extensión, está la carrera nuestra, nosotros vamos como prácticas profesionalizantes a hacer ese tipo de cosas, ¿entendés? Entonces, también coordinar con cosas que existen, y de hecho, esta charla que yo te estoy dando acá la podemos dar en la escuela. Sí. Me encantaría. ¿Entendés? Bueno, o ese tipo de cosas que se pueden armar, ese tipo de jornadas que pueden estar así como más institucionalizadas y que surjan. Una de las cosas que nosotros queremos hacer es ese manual que lo hemos elevado creo que lo llevó la directora también al Consejo Escolar, porque yo tenía un proyecto de este manual que estaba orientado básicamente a los auxiliares, porque es el eslabón fundamental en esto, ¿no? Entonces, bueno, como no lo pudimos hacer en el instituto, poder hacerlo de manera general. Entonces decir, bueno, que le dé puntajes, que pueda tenerse un canal así, ¿no? Y entonces decir, bueno, una vez o dos o tres al año se puede largar ese cursito o un taller, listo, y tenés el puntaje, pum, y todo fluye, ¿viste? Que es mucho mejor que ir a cada escuela, pero bueno, mientras tanto, yo a demanda voy, no tengo problema. Porque la idea que tenemos ahora es poder hacer una jornada institucional que comenzó en realidad se hace muchos años en la escuela de limpieza, pero con esto de cuidando lo común es como que lo quisimos agrandar y vamos a hacer como talleres dentro de esa jornada que se va a hacer de limpieza el 29, elegimos como día, que vi ahí que estaba propuesto una de las fechas, y poder hacer la jornada de limpieza, pero que los chicos también puedan elegir otros talleres, ¿no? Y bueno, por ahí el de reciclado y el de recibir más información, porque la verdad es que los profes también estamos con esto, estamos aprendiendo con los chicos. Y bueno, y que también participe el centro de estudiantes, que no está todavía consolidado ni formado en la escuela y que sería muy importante como participación de los estudiantes. Así que en esta jornada se va a hacer varias cosas. Por ahí esto del participar para el centro de estudiantes, hacer el reciclado, la jornada de limpieza. Bueno, los chicos no van a tener clases, pero sí van a estar en estos talleres. Claro, ahí está buenísimo. Está bueno, genial. Y ahí puedes ligar, ahí se liga todo, si tenés ganas, ¿te das cuenta? Sí, está todo unido, ¿no? En cuidando lo común, empezando desde la escuela y tratar de llevarlo. La idea de los chicos también es poder transmitirlo a sus casas, ¿no? Para que... Claro. Y va a pasar que cuando salen al recreo te van a apagar la luz, que se va a fijar y te van a avisar si está goteando la canilla del baño, ¿viste? Y bueno, y así empezamos a optimizar todo ese tipo de cosas, poner un tachito para que si van a tener gaseosas o tapitas, bueno, el kiosco también contribuye. Es cuestión de salir de esa zona de confort y de decir, como dijo Sole, y de estas cosas que nosotros, fíjate, como la mayoría de las cosas que nos han traído hasta esta situación del mundo que requiere un montón de reformulación, ¿no? Y de cambiar de rumbo de un montón de cosas, tiene que ver con esa comodidad que nos trajo hasta acá, porque convengamos que la mayoría de los plásticos que todavía están dando vueltas desde 1950, fue todo apuntado a esta comodidad. Y bueno, lamentablemente esta comodidad, que a veces también, si nosotros hacemos un trabajo, qué sé yo, voy a comprar hasta el supermercado, o no sé, un montón de cosas que tienen un montón de packaging, bueno, ¿por qué me cuesta tanto después llevarlo y separar? Que no es mucho más trabajo que el que me tomé para ir a comprar o adquirir algo, ¿no? Entonces, bueno, pensar, entonces después nos lleva a tomar mejores decisiones de qué es lo que vamos a comprar, o sea, una cosa lleva a la otra. Empezar a hablar de estas cosas en la escuela, me parece que lleva a mejorar la calidad de vida notablemente. La verdad que sí, y estoy súper contenta de que se hayan apropiado del proyecto y que lo vayan multiplicando, y desde ya que no termina en diciembre, como dijo Alejandra, que podamos seguir profundizando y los que estamos y sumar. Así que la verdad que estoy muy contenta por lo que estoy escuchando, les agradezco un montón el intercambio y la participación. Nosotros, en General Pirán, en nuestra escuela secundaria 3,
pertenece al partido de Mar Chiquita, no tenemos costa, somos la parte mediterránea del partido, por ahí el que no nos conoce, estamos sobre la ruta 2, somos la otra punta del partido de Mar Chiquita, y en esto del espacio del cuidado de lo común, lo que surgió en la escuela, nosotros tenemos un predio, en realidad Mar Chiquita tiene una ordenanza en la cual hacemos la separación de los residuos, bolsas negras, bolsas verdes, y van a Mar del Plata. Ese predio en el año 2014-2015 se cerró, pero es como que se sigue tirando basura, o sea, se cerró, pero no, en definitiva no. Entonces, bueno, las chicas, con la profe que está acá, que está Adriana, el otro día, el otro lunes, fuimos al lugar a hacer una visita en el lugar porque queríamos ver cómo era, así que bueno, fuimos caminando, nos queda bastante lejos del centro de nuestro pueblo, y hicimos una inspección ocular del lugar para ver lo que hay, y encontramos de todo, desde animales muertos, tachos de agroquímicos, desde basura en bolsa, que eso no lo lleva la gente, encontramos plásticos, encontramos bolsas desparramadas por todos lados, bueno, sacamos muchas fotos, por supuesto encontramos ratones, era obvio lo que íbamos a ver, aves, y bueno, y residuos que en realidad no tendrían que estar ahí, ¿no? Si tenemos una ordenanza en la cual tenemos que hacer la separación de residuos y que tienen que estar en el predio de reciclado. Bueno, como había llovido también había agua en el piso, en la cual estaba el profe de química y sacó muestras para analizar de esa agua. Ahí cerca del basural hay un arroyo natural que termina en la laguna de Mar Chiquita, ese arroyito. Así que bueno, y ya nosotros la salida la hicimos y ahora estamos procesando la información, que lo próximo es procesar la información. También encontramos una cosa que nos llamó mucho la atención, ropa en buen estado. Y cuando íbamos llegando encontramos gente saliendo del basurero, que llevaba una silla, que llevaba bueno, otras cosas que se ve que no queríamos mirar mucho porque como una comunidad chica nos conocemos todos, entonces era medio como de reojo que miramos lo que llevaban. Y cuando íbamos saliendo, una camioneta que iba cargada de basura. Por supuesto, bueno, vimos que andaba ahí, bueno. Ahora tenemos toda esa información, ¿cómo es? Procesarla y analizarla, y bueno, y una de las cosas que surgió, porque por ahí, bueno, las chicas, los chicos, planteaban esto de la separación de basura, que en realidad no se cumple, porque en realidad el mismo municipio le infringe, porque la basura que estaba ahí no era solo tirada por la gente. Y bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros de la escuela? Bueno, una de las ideas que surgió es hacer un punto de juntar esta ropa que por ahí está en buen estado y ver qué podemos, a dónde podemos llevarlas a otras instituciones que por ahí haga falta, en Mar del Plata, o bueno, o ver, conseguir otros lugares. Y bueno, y con lo mismo con el papel, y bueno, buscar cómo podemos aportar nuestro granito de arena a este gran problema que tenemos, que no es de nosotros solo resolverlo, pero bueno, por lo menos no sé, plantear la problemática y ayudar y colaborar, ¿no? Nosotros ya sabemos que no lo vamos a poder solucionar desde la escuela, pero por lo menos, no sé, concientizar a la gente, hacerla visible. En realidad todos sabemos que está ahí, pero bueno, ¿cómo lo podemos solucionar o cómo lo podemos mejorar? Esas son las ideas que surgieron ese día ahí que estábamos trabajando. Ahora nos falta la otra parte, ¿no? El otro proceso. Por lo menos ya recabamos la información.
Algunos lo conocían, otros no lo conocían, sabíamos, pero no conocían la situación. Así que bueno, eso es lo que nosotros estamos trabajando desde la institución. ¿Qué experiencia para los chicos y las chicas? Hablábamos de la sensibilización y qué experiencia pasar por eso. Bueno, hay muchas escuelas que también conviven con basurales alrededor de la escuela y comunidades. A nosotros nos queda casi 3 kilómetros, no nos queda cerca, no es que estamos muy cerca, pero tampoco estamos tan lejos. Algo que de lo que decía Lucía, bueno, yo también estoy en el proyecto como profe de geografía de la escuela 3, pero también estoy en la escuela 2 de acá de Vidal como profe de biología, y la salida la tenemos la semana que viene, también al basural, y lo que vamos a tratar de que las dos escuelas, son las dos escuelas públicas, viendo la misma problemática que afecta a las dos localidades del partido, las dos localidades mediterráneas, Vidal es cabeza de partido, de como dice Lucía, tomar las cosas pequeñas como esto de reciclar o clasificar, que se siga haciendo en las casas, que era una conducta que en su momento comenzó y después se dejó, pero aparte, hablando también con profes que son abogados y que están dando ciudadanía o problemática ciudadana, vamos a hacer una carta para poder elevar a lo que es la Secretaría de Medio Ambiente, al delegado, al consejo, a los que sea de lo que es del Estado, para que también esto tenga una visualización un poco más arriba, que nosotros los adolescentes están viendo esta problemática, porque surgió de ellos, de las dos escuelas surgió esta problemática. Entonces es como que también queremos llevar a eso. Las fotos que sacamos hicimos un grupo de WhatsApp en Pirán, y son como 300 fotos entre todos los chicos y los profes, así que después las van a ver en el video que hagamos para el final, lo que nos resultó más llamativo, ¿no? Y bueno, y esperemos que sea con una respuesta que sea favorable, ¿no? Acá en el municipio para el trato de residuos sólidos urbanos. Y eso que hablaba Alejandra, de que por ahí se empieza con mucho entusiasmo y que por ahí después la propuesta cae, acá se hizo un tema de separación de residuos, la bolsa verde, la bolsa negra, pero después la misma gente va viendo que, o sea, que eso o sospecha o tiene la confirmación de que no se trata en realidad como se debería tratar. Entonces la misma gente lo deja de hacer. Sin ir más lejos, nosotros el otro día vimos un montón de botellas de plástico en el basurero. Y yo soy una de las que separa la botella de plástico. Entonces como que te da la sensación que, bueno, vos decís, bueno, ¿para qué lo hago? Yo lo sigo haciendo, ¿no? Pero ¿para qué lo hago si va a terminar en el mismo lugar acá nomás? O sea, no tienen la finalidad que tenía que tener. Sí. ¿Puedo yo, para variar, un toque? Bueno, Sí. Nada, como verán que el tema de residuos, vieron que es una cosa de loco. Ahí va, esperen que me dice acá que tenía la mano levantada. Sí, con respecto a eso, Lucía y Adriana, yo les voy a pedir, ahí le dejé el teléfono mío, puse que por favor se comuniquen y si me pueden mostrar y eso. Yo, justamente, a partir de eso, yo creo que las movidas y las iniciativas ciudadanas tienen mucho que ver. Yo me la paso haciendo proyectos que tienen que ver con esto, con separación de residuos en origen, participación ciudadana, compostaje. Una cosa va con la otra y si no hacemos todo eso, nada en los residuos es algo viable. Particularmente en el partido de Mar Chiquita, yo soy del partido de Mar Chiquita, tengo a mis hijos en Santa Clara del Mar, vivo entre Santa Clara del Mar y Mar del Plata, tengo una escuelita de surf, también están todos invitados en Santa Clara del Mar, y siempre el tema de los residuos me ha inquietado desde todo punto de vista. Como es de esta cuestión ciudadana, bueno, por eso es que yo después necesité ponerle un cartoncito y estoy haciendo la licenciatura en gestión ambiental y todas esas cuestiones, pero nada, porque una cosa lleva a la otra. En Mar Chiquita hemos armado, yo soy presidenta de una cooperativa de trabajo relacionada a los residuos, que lo armamos desde una movida ciudadana justamente por lo mismo que ustedes, que vimos el basural de Santa Clara del Mar y porque sabíamos de la existencia de este basural recurrente en el Mediterráneo. Bueno, eso está buenísimo que se ponga en evidencia y que se sepa que esas cosas no pueden suceder y que hay un montón de canales y muy viables para que eso no suceda. Que hay personas muy capacitadas en el
para hacer de esto una mejor gestión y que es algo en lo que se le tiene que poner el foco. Porque a todos nosotros, en Mar del Plata o en cualquier comunidad, se nos cobra por una gestión de residuos que normalmente está mal hecha. Y esa gestión de residuos mal hecha nos afecta a la salud de todos, ¿no? La contaminación del suelo, aire y agua, como todos sabemos, y una mala gestión de residuos significa una mala gestión de la salud, en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, todos estos procesos que deberían, cuando se ponen en evidencia, involucran mucho. Yo, por ejemplo, siempre muestro un video de una cámara, porque vieron que el basural de Mar del Plata, al predio de exposición final, donde Mar Chiquita también debería llevar estos residuos y por los que se les paga. O sea, se está haciendo todo esto mal teniendo un canal para hacerlo bien, ¿no? Hay un video de un camión que entró, porque no se puede entrar, por un montón de motivos nunca muestran, porque al no tener una relación sincera con el tratamiento de los residuos hay un montón de problemáticas que no se solucionan. La cantidad de gente que vive en el basural, que vive de la basura, que no se soluciona y que es una cadena a la que nadie le pone, o sea, nadie le pone el cascabel al gato en esto y es muy problemático. Entonces, mientras nosotros como ciudadanos no los veamos, no lo vean los chicos que son los que le van a poner mucha pila a modificar las cosas modificables, mientras no lo veamos, son estas cosas que caen en si no los veo, no lo siento, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente, y es realmente... Hay en Mar del Plata más de 500 familias de los residuos, no solo todo lo periférico que todos sabemos, no solo los cartoneros, hay más de 1.500 cartoneros más o menos testeados, más o menos, ¿no? Porque todo esto son números estimativos, porque al no haber nada en blanco, o sea, es una problemática realmente grande, no solo por todo lo que sucede, sino por todo el dinero que se invierte mal. ¿Por qué? Porque hay pactos preexistentes, ¿no? Con las empresas tercerizadas. Por ejemplo, Mar Chiquita no tiene tercerizado y es un gran valor, pero la mitad del impuesto municipal va a una mala gestión de residuos. No va el dinero a eso, va a pagar sueldos, qué sé yo, a otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, todas esas problemáticas quedan en evidencia cuando los chicos ven que hay un basural que no debería haber, que hay un montón, que hay agroquímicos tirados en un lugar donde tampoco deberían estar, y todo eso, en definitiva, ¿saben qué? Es rastreable, todo eso tiene ADN, se sabe de dónde viene, se sabe... Entonces, bueno, esas cosas deberían canalizarse de manera que no suceda. Y hay un montón de formas de hacer de estas gestiones una cuestión virtuosa. Y una de ellas es en la escuela. Si todo esto sucede en la escuela, que gestionamos bien los residuos, se plantea la huerta, se plantean todo ese tipo de cosas, todo después en la vida cotidiana también sucede. Esto de replicarse es clavado, sucede. Y más en comunidades pequeñas o en comunidades pequeñas como puede ser la escuela. La escuela tiene una comunidad educativa que es su ámbito de influencia, ¿no? Bueno, esa es un ámbito de influencia donde se puede incidir de una manera muy efectiva y son un montón de personas en definitiva. Y si cada escuela hace eso, bueno, va a terminar teniendo influencia de una manera más masiva, ¿no? Yo estoy convencida de eso. Y además hay muchas muestras de ello. Con eso que decís vos de las escuelas, la escuela agraria, el proyecto que tiene es dentro de la escuela agraria. Ahí yo también soy profe de biología, estoy en quinto también, y cuando me llamó la directora para formar parte de este proyecto, hice una encuesta y le pregunté a los chicos de quinto, y lo que surgió era que no había cuidado del medio ambiente en algunas prácticas que se realizaban en la misma escuela agraria. Claro. Y ellos me hablaban de cosas que ven, por ejemplo, el uso de glifosato, el uso de la quema de basura, que es una escuela vital, pero que la problemática la tiene dentro de la escuela, que tiene un predio re amplio. Bueno, la salida educativa la vamos a hacer también la otra semana, con 3 profes más, que vamos a salir y a ver la escuela, para ver si podemos, alguna de estas conductas, poder mejorarlas. Bien, bueno, con respecto a eso hay una experiencia, creo, ¿es la 5 la de Mar de Cobo, la escuela? En No, Mar de Cobo, ¿la sí. secundaria? Sí, bueno, ellos han hecho arbolado, hay un profe muy comprometido, yo fui a dar charla también con el tema de los residuos, se hizo una compostera, se hace una huerta y se plantaron especies nativas en toda la... Y se armó también con los alumnos, o por lo menos forman parte, hay un par de profes que hacen, hay todo un circuito de nativas en la comunidad, o sea, se abrió y a partir de las cosas que suceden en la escuela suceden un montón a nivel comunitario. Entonces, como sea, esto es entusiasmante. Bueno, espero que así sea.
Tal cual, sí, la verdad que contagia, es muy entusiasmante. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo que haya quedado, alguna consulta. Ahí están los links, está bueno, el teléfono de Alejandra que muy generosamente compartió. La verdad que les agradecemos por el compromiso, Alejandra y Soledad, y a todas ustedes, las profes. Esperamos que podamos compartir el video también para todos y todas que puedan verlo y si les sirve y consultar. También el otro video que se hizo para nivel superior también lo podemos compartir porque hay algunas cuestiones interesantes también sobre las ecobotellas y sobre hacer incluso materiales, se han compartido experiencias de hacer materiales de educación física con materiales reciclables y construir algunas pequeñas cosas. Hay escuelas que propusieron también hacer bancos con ecobotellas para las escuelas o para las plazas, o cuchas para perros también. Así que bueno, hay muchas ideas para compartir. No Tal sé cual. si alguien más quiere... Una Sí. sola, que a veces cuando queremos pensar en hacer cosas que siempre este exceso de voluntad a veces nos lleva a hacer, a veces macanas. Como por ejemplo, muchas veces el tema este de las botellas, de hacer, bueno, algo afuera, qué sé yo, un contenedor con las botellas peladas. Eso se degrada fácilmente, no es la mejor de las opciones. O sea, lo mejor es que esas botellas estén metidas en algo, formen parte de algo que estén envueltas. Entonces, por ejemplo, si hacemos puff, bueno, ahí van a durar un montón, están adentro, qué sé yo. Pero a veces es como canalizar todo eso. Decís, bueno, vamos a hacer las botellas de amor. ¿Y a dónde van? ¿Qué va a ser? Si no se sabe qué va a suceder con eso, y el proyecto cae también de nuevo. Es como lo que decía Lucía, que en una de esas, al no saber qué es lo que sucede o ver que suceden cosas que no son las deseadas, ¿no? Con el objetivo, bueno, esas cosas caen. Entonces, bueno, eso también está bueno, ver qué es lo que sucede con la iniciativa que se va a proponer, ¿no? Que tenga un principio, un desarrollo y un final, o que tenga un proceso y un término acotado de tiempo. Decís, bueno, durante tal tiempo vamos a hacer esto porque va a ir a tal lado, ¡pum! Entonces lo puedo dominar, lo puedo contener y después le doy pie a otro proceso. Eso es muy importante porque antes, yo soy profe de educación física, eso de matar el juego antes de que muera es así. Entonces, mandarle el que termina, empieza y termina con éxito y quedó todo bien arriba, bueno, nos da mucho impulso para que sea después otra cosa. Y la última es, como dijo también Lucía, siempre separar los residuos. Por más que veamos que los demás no lo hacen bien, cada uno hace bien su parte y siempre va a haber alguien atrás de los residuos. Así como había 500 familias viviendo en el basural, hay quien lo recolecta en la calle, quien lo separa en algún lugar, hay en el mismo predio un lugar donde se tira y la bolsa con todo correctamente separado, a alguien le sirve. Así que, como sea, lo que tenemos que hacer más virtuoso ese proceso, muchas veces es nosotros reclamando en la ventanilla correcta y haciendo bien cada uno su parte, ¿no? Listo, no hablo más. No, está bien, gracias Alejandra, es un montón. Bueno, seguimos en contacto, tenemos el mail que se los repito, cuidandolocomún2021@gmail.com, que ahí vamos a estar Carlos y yo contestando los correos. Después, bueno, vía jefatura por vía institucional a los equipos directivos le va a llegar estos encuentros. Tenemos el registro de las jornadas ambientales que se van a hacer, porque nuestra idea es participar y poder acompañar también. Y después ya les va a llegar novedades para lo que sigue, que va a ser el proceso de cómo van con los proyectos en cada escuela, para hacer un encuentro final y mostrar todas las producciones y compartir, porque eso también es lo más importante, el intercambio entre los pares y compartir lo que cada uno hizo. Y bueno, desde ya que todo lo que podamos sumar para continuar, para profundizar en el año que viene, bueno, este espacio queda abierto. No tengo más para decir, bueno, hay un montón de cosas más para decir, pero vamos a terminar acá. No, la verdad es disfrutando la charla, disfrutando las experiencias, muy, muy pedagógico, muy didáctico. Bueno, nada, creo que cada docente y ida y vuelta que se produce con
con los capacitadores, este encuentro de intercambio, lo que hace es motivarnos a encarar estos desafíos enormes y llevarlos adelante y poder empezar a sumar cada vez más escuelas, porque después, por las experiencias que estaban contando, son altamente transformadores, no solamente para los equipos docentes, sino para los estudiantes. Se sienten parte de un proyecto y de un proyecto donde ellos intervienen. Así que, nada, agradecerles. Nosotros cuenten con nosotros, con la jefatura y con todo. Hablaba, Soledad viene del grupo de extensión de la universidad, hay institutos de formación superior también. Entonces, dentro de todo lo malo, tenemos un montón de cosas aprovechables y se pueden conectar. Y esto, si quieren, natural o que se va dando entre ustedes, decir, sí, bueno, pasándose los contactos, empezar a generar vínculos entre ustedes, para nosotros es lo suficiente, como siempre decimos con María, que la verdad el proyecto empieza de los chicos, es la agenda de los chicos, y el proyecto ya no es de la jefatura, ni es de María, ni es mío, ya es de las comunidades educativas. Así que agradecerles, ahora yo voy a dejar de grabar, y bueno, esto lo vamos a subir, y cualquier duda, cualquier inquietud, nos consultan y nosotros estaremos contestando. Voy a dejar de grabar, pero si quieren ahora nos saludamos todos. Gracias.